Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Qué alegría poder compartir con ustedes este espacio, este tiempo que ustedes le traen a dedicarle ¿a quién? ¿Al Señor? Ah, bueno, muy bien. Como ya lo dijo Luxa, venimos hablando de la escucha, ¿no? La escucha. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de empezar la enseñanza. Vamos a cerrar nuestros ojitos, los que están acá, los que nos están viendo. Cerremos nuestros ojos. Y hagamos silencio en nuestra mente. Listo, ya los podemos abrir. Muy bien. Era un ejercicio para yo darme cuenta qué tanto escuchamos. ¿Cuántas veces dije yo, cerremos los ojos? ¿Como 3? Listo. Pocos a la primera ya de una lo cerraron. Los otros cuando lo repetí y a la tercera ahí sí, listo, lo cerramos. También les dije, hagamos silencio en nuestra mente. ¿Y cuántos de nosotros no logramos hacer ese silencio? Llegué tarde, ¿qué nos irán a hablar hoy? ¿A qué hora se irá a acabar? Mis hijos, mi esposo, ¿qué tal llueva? Sí, todo eso se nos va cruzando por la mente. A veces es difícil hacer silencio en la mente. ¿Para escuchar a quién? Al Señor. Al Señor. Entonces, hoy vamos a tocar el libro de Santiago. ¿Santiago está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Nuevo Testamento, es el libro 20 del Nuevo Testamento. Esta carta o esta epístola inicia como una carta precisamente, pero al final es como un sermón y va dirigida ¿a quién? A todo el pueblo en ese tiempo. Pero como la palabra del cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará, nos sigue hablando y nos habla hoy a cada uno de nosotros. ¿En qué insiste tanto Santiago en esta carta? En una vida cristiana bien llevada. La experiencia que tuvo Santiago junto a Jesús nos la quiere transmitir a cada uno de nosotros, especialmente en este tema de la escucha. Y vamos a tomar el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Y nos dice así: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y enojarse. Y otra versión, la versión de Jerusalén, nos dice: tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. Palabra de Dios. Un versículo fuerte, ¿no les parece? Un versículo que nos dice muchísimas cosas para nuestra vida personal, para nuestra vida en comunidad, para nuestra familia, para nuestro lugar de trabajo, para nuestro entorno en general. Entonces vamos a irlo viendo de a poquitos. En la primera parte nos dice, recuerden esto, y en la otra versión nos dice, tenerlo presente. Recuerden esto. ¿Ustedes recuerdan, valga la redundancia, quién nos ayuda a recordar todo? ¿Quién nos ayuda a recordar las cosas? Eso, fuerte, que se note que está soplando el Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda a recordar? El Espíritu Santo de Dios. Nos dice que Él nos enseñará y nos recordará todo lo que nos ha dicho Jesús. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a tenerlo presente y a recordarlo? El Espíritu Santo. Y nos dice tenerlo presente, o sea, en el ahora, no después. No es que yo voy a escuchar después habrá tiempo para escuchar. No, nos está diciendo que en el presente, es decir, en el ahora, en el hoy. ¿Qué más nos sigue diciendo? Queridos hermanos o queridos hermanos míos, ¿será que nosotros somos hermanos? ¿Sí? ¿Por qué seremos hermanos? Todos somos hijos de Dios. Desde el sacramento del bautismo somos hijos de Dios. A veces se burlan, ¿no?
por decir, exacto, hermanos en la fe, pero a veces nos burlamos, ay, que hermano, hermana, y nos tratamos así, ¿cierto? Sí. Pero es porque nuestros hermanos esperados utilizan mucho esa palabra, que el hermano tal, el hermano tal, el hermano tal, pero nosotros también todos somos hermanos, y somos hermanos también ¿de quién? De Jesús, porque Él es Hijo de Dios. ¿Listo? Entonces somos hermanos desde el sacramento del bautismo, y además tenemos algo en común también con Jesús. ¿Quién será? María, exactamente, nuestra Virgen María, que es la madre de todos nosotros, así es. Todos, siga diciendo, todos ustedes y cada uno, dice la otra versión, todos ustedes, nos está hablando a todos en general, pero también a cada uno de nosotros, a seguir esa escucha individual y esa escucha comunitaria, no solamente, ay, yo escucho yo, y los otros no, sino comunitaria también. Nos sigue diciendo Santiago, y aquí van estos 3 consejos que nos da Santiago en este versículo. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles alcanzaron a oír? ¿Todos esos? Bueno, el primero, rápidos para escuchar, ¿cierto? Lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Al revés. Primero nos enojamos, furiosos, después hablamos y por último escuchamos. ¿Y qué nos está diciendo Santiago? Primero escuchen, luego hablen y luego enójense, si hay por qué enojarse. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso, no? Y no solamente en la casa, porque es donde puede ser más frecuente. Yo primero me enojo, no escucho el por qué, no escucho razones, sino de una me enojo y ataco, y empiezo a hablar atacando. Y por último ya hago silencio. Escuchemos. ¿Sí ven? Hoy Santiago nos dice, primero escuchar, luego hablar, y por último, si hay razón, nos enojamos, si no, pues no nos vamos a enojar. ¿Cierto? Todos los cristianos necesitamos escuchar bien a todas las personas. Si es para nosotros difícil escucharnos los unos a los otros, ¿qué tan difícil puede ser escuchar a Dios cuando Él quiere hablarnos? O a veces solo hablamos, Señor, te pido mi trabajo, te pido un esposo, te pido una familia, te pido unos hijos, te pido una casa, te pido un carro. ¿Y en qué momento nosotros hacemos silencio para escuchar lo que quiere decirnos a cada uno de nosotros? Nos dice Santiago, deben estar listos para escuchar, estar dispuestos, ser diligentes para escuchar. ¿Y eso qué implica? Una batalla que uno tiene todos los días. Y a veces ese escuchar y esa batalla de la escucha la peleamos con espadas de papel, no fuertes, porque no nos han enseñado tanto a escuchar, sino a hablar y a llenarnos de ira, ¿cierto? Por eso a veces es tan difícil. Por eso el ejercicio del inicio, hagamos un momento de silencio, pero tengamos en silencio nuestra mente. Puede que esté el silencio más absoluto aquí en la sala, pero ¿cuántos de nosotros en nuestro interior logramos conectarnos con Dios en el silencio? Atentos a su voz, atentos a su escucha, atentos a escucharlo a Él, a lo que Él nos quiere manifestar. Nos dice Santiago, y lo interesante que Él nos dice es que Él nos dice, escúchense los unos a los otros. Hagamos o hemos hecho ese ejercicio en la casa, y si no lo hemos hecho, escuchémonos. ¿Cuántos hogares fracturados, cuántas relaciones rotas, porque simplemente no nos sabemos escuchar? Porque a veces los hijos quieren a gritos hablar, pero son papás autoritarios, papás que no escuchan, sino simplemente ordenan y se hace lo que yo digo y punto, porque soy el papá. Pero cuando nosotros hacemos un alto, sí, escuchemos a nuestros hijos. O en pareja. No, es que algo le pasa, no es así. ¿Pero qué le pasa? No, nada. Pero tal vez es miedo también a no querer
La otra persona no, es que él no me escucha nunca. Entonces yo prefiero guardar silencio. Todas las relaciones, ¿cómo crecen las relaciones? Con el diálogo. Pero un diálogo no es solo yo hablar, sino también saber escuchar. Asimismo va a crecer nuestra relación con Dios. Si nosotros no hacemos silencio para estar atentos a la voz de Dios, a escucharlo, muy difícilmente lo vamos a entender. Y no solamente Dios nos habla a través de su palabra, porque es sabiduría, nos está entregando su amor a través de su palabra, sino nos puede hablar a través de los que están a nuestro alrededor. Por eso hay que hacer silencio, para poder escuchar lo que Dios a veces nos quiere decir a través de otras personas. Y eso nos dice Santiago, que no solamente es escuchar la voz de Dios a través de su palabra, sí, pero también a través de las personas que están a nuestro alrededor. Y es que haciendo silencio y escuchando a los otros, nos damos cuenta de la necesidad que tiene el otro. ¿Cuántas muertes por personas que se sumergen en la tristeza, en la depresión, no son escuchadas por nadie? No son escuchadas por nadie, sino todo lo guardan, no se expresan y nadie presta su oído para escuchar a esas personas que están en esta situación. Miremos lo que está pasando ahora en el mundo. Guerras. ¿Por qué? Porque no se escuchan. Porque a veces es más importante otras cosas que las mismas personas. No escuchamos la voz de los que tienen esa necesidad, de los niños que están en los vientres, que ya no nos interesa tenerlos, entonces los eliminamos. ¿Cierto? ¿Qué más nos dice Santiago en este versículo? Y encontré una cita que me gusta mucho para compararlo con Santiago, y es Eclesiásticos 5:11. Aprende a escuchar y tómate tu tiempo para responder. Aprende a escuchar. Aprende. No nos enseñan a escuchar. No nos enseñan a hacer ese silencio para escucharnos. Solo nos enseñan a hablar y enojarnos. Tomar el tiempo para no ir a cometer errores. Tomar el tiempo para responder. Y eso lo podemos ver todos los días. Situaciones cotidianas. Cuando uno va hacia el trabajo, una estrellada, ¿qué es lo primero que hacen? Se bajan del carro ya enojados a pelear y por último hablan. Pero primero enojados y luego hablan, ¿cierto? Y no se toman el tiempo de escuchar. Les cuento una anécdota de eso. Yo una vez iba en un bus por una calle muy angosta y el bus frenó muchísimo y sonó durísimo, pero fue porque el rin del bus se rayó contra el andén y una señora iba manejando al lado y pensó que el señor la había estrellado y que le había dañado el carro y que, mejor dicho, terrible. La señora se bajó enojadísima, tiró la puerta, empezó a insultar al señor sin antes haber visto que no le había pasado nada al carro de ella, sino que fue el mismo bus el que se había rayado. Nada. No se cercioró de nada, no escuchó, el Señor le decía, no le pasó nada, y ella grite, no lo escuchaba. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando Dios me puso esta cita bíblica para esta enseñanza, a mí me sorprendió y me dio como risa, pero no en un tono burlón, sino porque en mi trabajo eso es lo que yo tengo que hacer, escuchar. Eso es lo que yo tengo que hacer, escuchar. Estar pendiente de lo que hacen otros a través de las llamadas. Y yo, cuando estaba preparando esto, me preguntaba eso. ¿Yo así será Dios? Él escucha todo lo que nosotros queremos decirle en nuestro interior, pero ¿cuántas veces Él espera que nosotros hagamos ese silencio para Él podernos hablar? Para Él poder manifestar ese amor que tiene para con cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros que somos llamados a ese camino de santidad, de amor, de buen ejemplo, nos encontramos tal vez con una mala actitud y no una escucha activa, no una escucha atenta a los otros. ¿Cómo así? Por ejemplo, este ejemplo de la pelea en la calle, o cualquier otra cosa que uno no está escuchando. Ay, pero no, él no es el que va a misa cada rato, no es el que ahí hace rosarios y nos invita a orar y ¿cómo así que no está teniendo una actitud coherente con Dios?
¿Qué hacía Jesús? Él se mezclaba con la gente, los escuchaba y también les hablaba en su momento cuando era necesario. Pero principalmente los escuchaba. ¿Para qué? Para saber sus necesidades. Por eso es importante nosotros ser testigos, siervos de Dios. ¿A través de qué? De una escucha. De una escucha. A veces cuando a uno le dicen cosas que no le agradan, o cosas así, que van a atacarlo a uno, ¿uno qué hace? Se va como a la defensiva, ¿no? Se enoja. Ay, no, pero es que usted es así. Ay, que no, que yo no soy así. Es que usted hizo esto. No, yo no hice eso. Y uno sí no acepta, sino siempre uno va es a la defensiva, ¿cierto? No aprende a escuchar. Y también a través de escuchar a otros, uno crece. Cuando uno ha cometido errores y cuenta su testimonio, ahí en la escucha es donde uno puede decir, oiga, si yo estoy embarrándola por ahí, yo estoy como que fallando por este lado. Y uno con la escucha de otras personas, de las vivencias de otras personas, puede ir reflexionando en su propia vida e ir cambiando actitudes. Por eso son tan importantes los testimonios, ser testigos de ese amor de Dios. ¿No es verdad? ¿O no? Sí. Entonces, estamos hablando de la escucha, ser rápidos y listos para escuchar. ¿A quiénes? A los que están a nuestro alrededor y la voz de Dios, que quiere hablarnos a nuestro corazón. Es importante tener esta habilidad o este don, digámoslo así, esta gracia de Dios, porque escuchar es una gracia de Dios. ¿Qué hacía María? Ella escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. Pero ¿qué saca uno con escuchar y escuchar y escuchar y sigue lo mismo y no pone en práctica lo que nos quiere decir? O peor, exactamente. No ponemos en práctica lo que Dios nos quiere decir. No todas las personas son buenas oyentes y por eso se generan tantos conflictos en familia, o en pareja, o en equipos de trabajo, o como vecinos. O más en este tiempo de la distracción con las tecnologías. Exactamente. Vamos a comer y todos en la mesa con su celular. Todos en la mesa con su celular. Escúchense, escúchense. Una vez el tiempo de la comida es para contarse cómo van, cómo les ha ido, pero no se escuchan porque todos están en ruido mental y no en una conversación. En una conversación con los miembros de su familia. Por eso el no saber escuchar trae tantos problemas a veces en las relaciones. Muchas veces trae problemas en las relaciones. Y lo que les decía, si uno no escucha a los que están, a los que uno ve, a los que uno tiene ahí, va a ser un poco más difícil aprender a escuchar la voz de Dios. Porque a los otros los estamos viendo, pero a Dios a veces necesitamos hacer silencio aquí para poder escuchar su voz. Nos dice en Lucas 11:28, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. ¿Quién quiere ser dichoso? Yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dichoso el que escucha a Dios y le obedece. Y le obedece. ¿En qué tiempo estamos en nuestra iglesia católica? ¿Qué tiempo estamos? En tiempo de Cuaresma, muy bien. ¿Qué es la Cuaresma? Es un tiempo en el que uno se va preparando para celebrar ¿qué? Nuestra Semana Mayor, la resurrección de Jesús, ¿cierto? Eso es la Cuaresma. Y este tiempo es muy propicio para pedirle a Dios esa gracia de la escucha. Porque es un momento en el que uno revisa su corazón, revisa lo que está fallando, y en esos momentos de silencio es cuando uno puede aprender ¿a qué? A escuchar la voz de Dios. Por eso es importante sacarle tiempo a Dios. Las relaciones se forjan también de tiempo, de un saber escuchar y dialogar, pero también de tiempo. Alguna vez escuché a una señora que llegó a una iglesia, ya me pensioné, ahora sí puedo servirle a Dios. O sea, espero que pasaran muchos años para acordarse de que Dios, ahora sí voy a servirle. O sea, el tiempo que ya no tengo nada que hacer, se lo voy a dedicar a Dios. Pero Él nos está diciendo que aquí en el primer renglón que estaba leyendo nos dice que es en el presente.
que es en el ahora. ¿Cuándo hay que escuchar a Dios? Ahora. Porque siempre hay pretexto. Siempre hay un pretexto para dejar a Dios a un lado. Siempre lo sacamos de todo lado. Pero Él nos está diciendo hoy aquí a través de Santiago que cuando hay que escucharlo, ya. En el presente, en este momento. No irlo aplazando, no esperemos la otra semana. No, miércoles de ceniza, no, ya pasó. Primer domingo de Cuaresma, no, ya pasó. Segundo domingo de Cuaresma, bueno, de pronto, no, esperemos al tercero. No, mejor en el Jueves Santo. Ahí sí, después llegó el domingo de resurrección, se me olvidó y vuelvo a acordarme de Dios. Ay, viene Navidad. Y el resto del tiempo del año, ¿qué hice con el tiempo? Sí escuché la voz de Dios o no escuché la voz de Dios. ¿Quiénes escucharon la voz de Dios? Los patriarcas. Escuchaban la voz de Dios y obedecían. Bueno, algunos eran en algún momento rebeldes, pero al final terminaban obedeciendo a Dios. ¿Cierto? ¿Y fueron dichosos? ¿Quiénes quieren ser dichosos? ¿Qué hay que hacer entonces? Escuchar a Dios. Escuchar lo que Dios dice y obedecerlo. Obedecerlo. ¿Quién más escuchó la voz de Dios y lo obedeció? La Virgen María. La Virgen María lo escuchó y lo obedeció. Y no solamente es escuchar la voz, sino también llevarla a la práctica. ¿Dónde nos habla tanto Dios y nos enseña cómo vivir, cómo portarnos, cómo acercarnos, hacer crecer relaciones? En la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros tomamos un tiempo en nuestro día para leerla? Para leer el libro de Proverbios. Hoy Dios me está hablando de cómo cultivar las relaciones con los amigos, cómo mejorar mi relación con mi esposo o mi esposa, cómo cuidar a mis hijos. ¿En qué momento yo me tomo el trabajo de escuchar a Dios a través de la palabra? Ahí Él me está hablando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más filosa que una espada de doble filo que penetra en nuestro corazón. ¿Y quién es el que nos enseña a recordar todo lo que Él nos va diciendo a través de su palabra? El Espíritu Santo. Por eso es tan importante que cuando vayamos a escuchar esa voz de Dios a través de la palabra, oremos pidiéndole ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que sea Él el que nos ayude a recordar. ¿Claro? Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué diferencia habrá entre escuchar y oír? ¿Alguien sabe? Entre escuchar y oír. Escuchar es como entender y oír es ¿qué pasa? Nomás no escucha y no entiende. Según el diccionario, escuchar significa prestar atención a lo que se oye y oír es percibir un sonido. ¿Sí? Nosotros muchas veces oímos, pero no escuchamos. Oímos. La esposa le está contando al esposo cómo le fue en el día. Ajá, sí, ajá. Después que me dijo. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Sí está bien? ¿Qué? Hágalo. Mira, ya se rieron. Ay, Dios mío. ¿Será que pasa así? Yo no la escuché. ¿Será? Yo no escuché. Pues claro, se estaba oyendo. No estaba escuchando, estaba oyendo, no escuchando. Entonces, ¿cuál es esa diferencia de esas dos acciones? La voluntad que yo le pongo. Cuando yo escucho, estoy poniendo voluntad, estoy poniendo atención, pero cuando oigo estoy viendo que el otro mueve los labios ahí, pero ¿qué está diciendo? No sé por qué estoy pensando en otras cosas, ¿cierto? A veces nos pasa así también con Dios, Él nos quiere hablar y nos habla y nos habla y nos habla y nosotros distraídos, solo escuchando, solo oyendo, pero no escuchando lo que Dios nos quiere decir, ¿cierto? ¿Por qué nos dará miedo a veces escuchar a Dios? ¿Por qué será que a veces no leemos la palabra de Dios? Tal vez por miedo, porque uno está tan acomodado en la vida que está llevando, que si Dios le habla a uno dice, me da temor, no quiero cambiar esto de mi vida, entonces mejor no sigo leyendo la palabra, no sigo aprendiendo de Él,
No sigo escuchando que me está diciendo que obedezca y sigas por este camino, pero yo quiero seguir es por este otro. Uy, esta palabra está buenísima. ¿Cierto? Oiga, preciso no vino que yo necesitaba que escuchara esta palabra hoy. No, para mí no, porque yo ya soy santo, pero preciso no vino mi esposo, no vino mi esposa, no vino mis hijos, no vino mi suegra que necesitaba esto. Uy, no, ella que llega a pelear, a hablar y luego escucha. ¿Cierto? Porque Dios nos quiere hablar es hoy a cada uno de nosotros. O tal vez porque nos da miedo a renunciar a esas actitudes que no le agradan a Dios. Porque escuchar la palabra de Dios implica un cambio de vida, de conducta, un cambio de renunciar a las cosas que yo estoy haciendo mal, que me están haciendo daño a mí, que le están haciendo daño a los que están a mi alrededor, pero principalmente que no le están agradando a Dios. Eso implica escuchar, hacer un cambio en nuestra vida, en desacomodarnos. Y ese cambio inicia por la escucha. ¿Qué nos dice Santiago? Primero, escuchen, sean ágiles, listos, dispuestos a escuchar. ¿Y luego qué? Hablar y luego enójense. Pero primero, escuchen. Muchas veces podemos actuar como esos niños pequeños, que entre uno más les diga no, uno más lo hace, ¿cierto? Uno es caprichoso a veces con las cosas de Dios también. No haga tal cosa, no escuchan, sino actúan y después escuchan. ¿Será que Dios siempre nos escucha? Siempre. En el Salmo 116, versículos 1 y 2 nos dice: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, porque hacia mí su oído inclina el día en que yo le clamo. ¿Cuántas veces clamamos nosotros a Dios? Muchas, ¿cierto? Y Él siempre está dispuesto a escucharnos. Ahora preguntémonos cuántas veces yo estoy dispuesta o dispuesto a escuchar a Dios. Él siempre está dispuesto para nosotros. ¿Y nosotros a Él cuántas veces? ¿Cuántas? Nos dice también en Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. ¿A quién le gustaría que en su casa siempre permaneciera Jesús? A mí también. Por eso, ¿qué hay que hacer? Escucharlo, exactamente. Además de eso, cuando uno escucha la palabra de Dios, la fe crece, como nos dice en Romanos 10:17. Si aprendemos a escuchar, se multiplica nuestra fe. Así que la fe viene del resultado de escuchar el mensaje, y el mensaje que se escucha es la palabra de Cristo. ¿Y dónde lo busco? Pues en las Sagradas Escrituras. Nos sigue diciendo solo ese versículo: en cambio, deben ser lentos para hablar o tardos para hablar. Y a veces somos más ágiles para hablar que para escuchar. ¿Cierto? Y Dios nos está diciendo: no, calma, tranquilícese. Primero escuche y luego hable. Sea lento para hablar. Porque una vez hiere, mata, dispara con lo que uno está diciendo. Y hiere a todas las personas. O a muchos. Que nuestras palabras no sean de ataque, de señalamiento, de juzgar, sino de ¿qué? De amor. Así como hay que hacer silencio para escuchar la voz de Dios, también ese silencio y esa escucha hay que interiorizarla, llevarla al corazón y tener empatía con los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo manifiesta uno el amor de Dios? Con buenas obras. Y si yo estoy tratando mal a los que están a mi alrededor, estar escuchando, teniendo empatía y hablando con la voz de Dios, no lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser lentos para hablar, tardos para hablar, y ser ¿qué? Listos, presurosos para escuchar, y lentos para enojarnos. En Proverbios 10:19 nos dice: el que habla mucho yerra. Callar a tiempo
es de sabios. El que habla mucho, ¿mucho qué? O sea, comete errores muchísimos. Se equivoca muchísimo. Porque primero hay que escuchar y ahí sí, hablar. Exactamente, hay que pensar antes de hablar. Si nosotros nos llamamos cristianos y no controlamos lo que hablamos, ¿seremos testigos de Dios? No lo somos. No seremos testigos ni testimonios de Dios. ¿Qué hay que pedirle entonces al Espíritu Santo? Que nos dé la gracia de escuchar, que nos dé esa gracia de poder escuchar, no solo a Dios, que es importante, sino también a los que están a nuestro alrededor. Y después de escucharlos, ¿qué hay que hacer? Obedecer, encaminarnos a esa obediencia, desde nuestra vida y desde la hora. No esperar a que, que ya pase Semana Santa y ya otra vez volví a caer en lo mismo, porque nos falta perseverancia, constancia, escucharnos los unos a los otros, ¿cierto? No quedarnos ahí, sí, ya lo escuché, sí, practico una semana y el resto de días ya se me olvidó. Y el resto de días ya se me olvidó, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que pedirle a Dios? La gracia de la escucha y la gracia de ser más lentos para hablar y más lentos para enojarnos, no al revés. No primero nos enojamos, hablamos y luego escuchamos. Pongámoslo en práctica desde hoy que lleguemos a nuestros hogares, cuando vayamos dirigiéndonos a nuestras casas. No es que peleemos a ese señor que por aquí, que no, siguió derecho y me dejó a 10 cuadras de la casa y ya empecé a pelear. ¿Listo? Entonces, desde ya. ¿Qué hay que pedirle también al Espíritu Santo? Sabiduría, para que nos ayude a escuchar, a actuar, a hablar de acuerdo a lo que estamos escuchando y a pedirle a Dios que nos enseñe a apaciguarnos. En Proverbios también nos dice, una palabra amable calma un enojo. Pero si uno se pone a igualarse con otro y a seguir peleando y peleando y peleando, pues eso se va agrandando como una bola de fuego, ¿cierto? Pero si alguien que está enojado y uno le dice una palabra amable, inmediatamente desarma a esa persona. ¿Y cómo va a seguir peleando si yo no voy a pelear? Entonces se calma, ¿cierto? Ahí también hay una gracia, al saber hablar de parte de Dios, al saber hablar y dirigirnos a los demás con palabras que nos permitan crecer, no que nos permitan apartarnos más. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dijo este versículo en este tiempo? Primero, listos para escuchar, lentos para y lentos para enojarnos. ¿Para qué? Para nada más. Un versículo leímos hoy. ¿Claro el mensaje? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Entonces, después de escuchar, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Muy bien. Entonces, vamos a ponernos en esa disposición de oración y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos dé esa gracia. Esa gracia de oración, de que a través de la oración Él nos dé esa gracia de la escucha, esa gracia de ser lentos para hablar y dañar a otros, esa gracia de ser lentos para enojarnos y tener actitudes defensivas, sino que sea Él el que nos transforme a través de su Espíritu Santo, a través de su amor, a través de su misericordia, a través de su benevolencia, que nos permita hacer esos tiempos de silencio para escuchar de verdad la voz de Dios, porque el mal también nos dice palabras bonitas y nos dejamos seducir por ellas, porque el mal también se disfraza de personas que tal vez muestran una actitud buena cuando en su corazón quieren hacer es mal. Por eso pidámosle hoy a ese Espíritu Santo que sea Él, el que nos dé esa gracia, una verdadera escucha del amor de Dios.
una verdadera escucha a su voluntad, una verdadera escucha a su amor. Y no solamente a lo que nosotros querramos oír, sino de verdad lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros.